Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Cymburgia de Masovia. Ella fue una princesa polaca que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Estiria, Carintia y Carniola, siendo especialmente recordada por ser la mujer que supuestamente introdujo el prognatismo dentro de la casa Habsburgo, un rasgo físico que acabarían heredando muchos de sus descendientes, además de ser conocida por ser una mujer que poseía una fuerza sin igual. Esta biografía es realizada por petición de Julius y Zoe Dupont. Cymburgia de la dinastía de los Piastas nació en el año 1394 o en 1397 en Varsovia, en el Ducado de Masovia, en el Reino de Polonia. Fue hija del duque Siemowit IV de Masovia y de la esposa de este, la duquesa Alejandra de Lituania. El matrimonio tuvo 13 hijos en común, siendo Cymburgia la tercera de sus vástagos. Se desconoce cómo fue su infancia, tan solo se sabe que creció en el ducado de Masovia y que estuvo bastante presente en la corte polaca, debido a que su tío materno, el rey Władysław II Jagiellon, se había casado con la reina Eduviges I de Polonia, un casamiento que le permitió a su tío el poder compartir el trono con su esposa Eduviges, hasta que enviudó de esta en el año 1399. Después gobernó el reino de Polonia en solitario, llegando así la dinastía Jagiellon al trono polaco. Cymburgia creció en un ambiente un tanto tenso con respecto a la relación que mantenía su tío el rey con la casa Habsburgo, debido a que la fallecida Eduviges I de Polonia se vería obligada a romper su compromiso con el príncipe Guillermo de Austria para casarse con Władysław II Jagiellon, algo que fue sumamente humillante para la casa Habsburgo. Pese a este compromiso fallido, el hermano menor de Guillermo de Austria, el príncipe Ernesto de Austria, que era duque de Estiria, Carintia y Carniola, estaba realmente decidido a casarse con Cymburgia, ya que había escuchado rumores sobre su encanto y su gran belleza, además de que la princesa era descrita como una mujer de gran fortaleza y muy saludable, aparte de que su familia había demostrado ser muy fértil, algo que animó al príncipe Ernesto a casarse con ella, pese a que la familia Habsburgo se negó en rotundo ante tal casamiento. Pese a no contar con el apoyo de su familia, el príncipe Ernesto se presentó en la ciudad polaca de Cracovia con el fin de pedir la mano de Cymburgia al tío de esta, el rey Władysław II Jagiellon, aunque tal viaje lo realizaría en secreto y disfrazado, para que su propia familia no descubriese sus planes e intentasen hacerle cambiar de idea. El rey Władysław II realmente dudó si entregar a su sobrina en matrimonio a Ernesto, debido a que el duque no contaba con la aprobación de su propia familia y consideraba que era una decisión un tanto arriesgada, ya que no quería humillar a su sobrina si finalmente aquel casamiento era declarado inválido. Mientras Ernesto se encontraba en Cracovia, este participó en una cacería en la que participaron distintos miembros de la nobleza polaca, ricos magnates y miembros de la familia real polaca o lituana, entre ellos la princesa Cymburgia, quien había empezado a ser cortejada por su pretendiente. Según cuenta la leyenda, durante esta cacería, Ernesto de Austria no dejó de estar atento a los movimientos de la bella Cymburgia, permaneciendo siempre cerca de ella. Por esta razón, cuando la princesa se vio amenazada por un oso, el duque Ernesto no tardó en salir en su defensa y le plantaría cara a la bestia, la cual acabaría huyendo del lugar.
Aquella hazaña por parte de Ernesto de Austria ocasionó que Cimburgia le considerase su salvador y se enamoró perdidamente de él. También se dice que el rey Vladislao II decidió entregar a su sobrina en matrimonio a Ernesto como forma de agradecimiento por salvarle la vida, aunque en realidad se cree que acabaría aceptando tal casamiento para establecer así una alianza amistosa con Ernesto ante los conflictos que el rey polaco mantenía con los caballeros teutónicos. El 25 de enero de 1412 se celebró la boda entre Cimburgia y el duque Ernesto de Austria en la ciudad de Buda, en el Reino de Hungría. Para entonces, ella tenía 15 o 18 años de edad en el momento de la unión, mientras que él tenía 35. Aquella boda se celebró en el castillo de Buda, que era la residencia del futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Luxemburgo. Celebrándose dicha boda en Hungría, debido a que Segismundo estaba ejerciendo para entonces como mediador entre el Reino de Polonia, el Gran Ducado de Lituania y la Orden de los Caballeros Teutónicos. Aquel casamiento no contó con el apoyo de la Casa Habsburgo, pero aún así su unión sería descrita como feliz y bien avenida. Incluso se dice que ambos cónyuges llegan a estar muy enamorados. Cimburgia se convertiría por su casamiento en duquesa consorte de Estiria, Carintia y Carniola, además de ser la segunda esposa de Ernesto, debido a que su marido había estado casado en primeras nupcias con la duquesa Margarita de Pomerania, pero de este matrimonio no llegó a nacer ningún hijo. El matrimonio no tardó mucho en traer a sus hijos al mundo. En el año 1415 nació Federico, quien llegaría a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Federico III. En el año 1416 nació Margarita, que sería electora consorte de Sajonia. En el año 1418 nació Alberto, quien llegaría a ser duque de Estiria, Carintia y Carniola, bajo el nombre de Alberto VI. En el año 1420 nacieron dos hijos, Catalina, la cual llegó a ser margravina de Baden-Baden, y Ernesto, pero este falleció durante la infancia. Durante los posteriores años, Cimburgia logró alumbrar a 4 hijos más: Alejandra, Ana, Leopoldo y Rodolfo, pero todos ellos fallecieron durante la infancia, posiblemente a causa de alguna epidemia de la época. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, aunque tan solo 4 de ellos lograron llegar a edad adulta. Pese a que su marido era descrito como un hombre colérico, temperamental y demasiado impulsivo, Cimburgia fue descrita por sus contemporáneos como una mujer de gran belleza y de notable encanto, que destacaba por ser sabia, tranquila y prudente, unos rasgos que se dice que fueron heredados por su hijo mayor, el futuro emperador Federico III. Algunos historiadores creen que Cimburgia era la portadora del famoso prognatismo que padecieron muchos de sus descendientes, un rasgo que en un principio no era tan exagerado y que parece ser que no afeaba su rostro, debido a que ella siempre fue descrita como una mujer de notable belleza, pero que con el paso del tiempo, la genética y posteriormente por la endogamia que practicaron sus descendientes, ocasionó que tales rasgos se volviesen demasiado exagerados o incluso grotescos en algunos de sus descendientes, como es el caso del emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio o el rey Carlos II de España, entre otros.
La duquesa instaló su corte en la ciudad austriaca de Wiener Neustadt, lugar donde pasaría gran parte de su vida. Incluso permaneció en esta ciudad tras enviudar, quedando viuda de su marido en el año 1424. Tras perder a su esposo, la custodia de sus hijos pasaron al hermano menor de su fallecido marido, el duque de la Austria anterior, Leopoldo IV, algo que era bastante habitual en aquellos tiempos. Pero aún así, Cimburgia logró que sus hijos permaneciesen junto a ella con el permiso de su cuñado, aunque éste supervisaría la educación y la crianza de sus sobrinos. Cimburgia también sería conocida en su época por ser una mujer que poseía una fuerza sin igual. Según se cuenta, ella podía clavar clavos con su propia mano, partir nueces con sus dedos o romper herraduras. Una fuerza que también llegaron a heredar algunos de sus descendientes, como por ejemplo el rey Augusto II de Polonia, quien fue apodado como el Fuerte. La duquesa siempre fue descrita como una mujer muy familiar y piadosa, que dedicó tiempo a sus hijos y a la religión, siendo habitual que de vez en cuando hiciese alguna peregrinación. Pero Cimburgia acabaría encontrando la muerte mientras se encontraba peregrinando hacia la ciudad de Meriasel, en Estiria, muriendo así a causa de unos problemas de salud cuando se encontraba de paso por la población austriaca de Turnitz, falleciendo el 28 de septiembre de 1421, cuando tenía unos 32 o 35 años de edad. Sus restos mortales descansan en el monasterio de Lilienfeld, en Austria. Cimburgia fue una princesa polaca que acabaría pasando a la historia por ser supuestamente la que introdujo el prognatismo en la Casa Habsburgo, un rasgo físico por el que fueron conocidos muchos de sus descendientes, especialmente los que descienden de distintas ramas que surgieron dentro de la familia Habsburgo, como es el caso de la Casa Austria que reinó en España. Incluso esta característica física acabaría mezclándose con otras familias nobles y reales, como es el caso de la Casa Borbón, existiendo descendientes de Cimburgia con tales rasgos, como fue el caso del rey Alfonso XIII de España. Esta duquesa es apenas recordada a día de hoy, sino tan solo una antepasada más de la Casa Habsburgo, pero en su día fue famosa no solo por ser piadosa, hermosa y encantadora, sino también por ser una mujer muy fuerte, otro rasgo que acabaría siendo heredado por distintos descendientes suyos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Cimburgia de Masovia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Julius y a Zoe Dupont también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan introducido distintos rasgos físicos dentro de alguna casa noble o real. Y con esto me despido. Hasta la próxima.